Hola a todos, continuamos con el desarrollo de la unidad dedicada a la revolución industrial y en este vídeo, que es el último, vamos a hablar sobre la sociedad de clase y el movimiento obrero. Bien, comenzaremos hablando de la sociedad de clase y diremos que se va a poner fin a la sociedad del antiguo régimen. Vamos a tener una nueva sociedad que se va a conseguir gracias al enriquecimiento de la burguesía, gracias a la revolución industrial, y en la que lo importante va a ser el dinero, la riqueza que se tenga, no la posición en la que se haya nacido. Características de esta sociedad, pues habría que hablar que va a presentar una importante movilidad social, no va a ser grupos cerrados en los que no se puede pasar de uno a otro como la antigua sociedad estamental, y se va a poner fin a los privilegios, sobre todo hablamos de los privilegios del clero y de la nobleza. Ya lo hemos dicho, va a producirse un importante auge de la burguesía, ya que se va a convertir en el grupo dominante desde el punto de vista económico, social y político. Gracias a que ellos van a disponer de los medios de producción, es decir, van a ser los dueños de las fábricas, la maquinaria, las fuentes de energía, etc. Y también va a aparecer y se va a desarrollar un nuevo grupo, una nueva clase social, que sería el proletariado urbano, es decir, los trabajadores de la industria situados en la ciudad. Y este grupo va a ser la fuerza de trabajo principal de esta revolución industrial. Bien, vamos también a hablar de la ciudad, ya que va a ser el lugar donde se va a desarrollar muchos de estos cambios de los que vamos a hablar. En la ciudad va a aumentar de tamaño porque va a acoger a una gran cantidad de población que llega a la ciudad para trabajar en las fábricas. En este periodo se va a producir un importante aumento de la población debido sobre todo al descenso de la mortalidad, y en el campo se va a necesitar menos mano de obra, por lo tanto se va a pasar gran parte de esa población, irá a la ciudad para trabajar en las fábricas. Bien, se van a crear nuevos barrios para acoger ese incremento de la población, barrios que en muchos casos estarán separados y con grandes diferencias, sobre todo cuando hablemos de los barrios para la burguesía y de los barrios para el proletariado. Esta ciudad va a romper los límites físicos de la ciudad medieval y moderna, es decir, va a acabar con las murallas se derribarán y la ciudad se expandirá fuera de esas murallas. Y se van a construir fábricas, lógicamente, y también vías de ferrocarril que llevarán los productos, las materias primas a las fábricas, y luego los productos ya realizados pues los sacarán para distribuirlos por el país. Así que el ferrocarril va a ser muy importante y se construirán estaciones y vías de ferrocarril que interconectarán distintas ciudades y distintos lugares. Se va a generalizar el alumbrado público y doméstico, tanto en las calles como en las casas, claro, la canalización de agua, el alcantarillado, etc. Y aparecerán medios de transporte para llevar a las personas de un punto a otro. En la ciudad aparecerán pues los tranvías al principio y un poco más adelante el automóvil. Este cambio en la ciudad también va a tener un impacto negativo en el medio ambiente, sobre todo cuando hablemos de humos, desechos, ruidos, etc. Bien, pues hablemos en primer lugar de la burguesía. La burguesía va a vivir en unos barrios nuevos, que normalmente se llaman ensanches, que van a ser unos barrios planificados, es decir, va a estar organizado su construcción. Ahí tenemos un plano de una ciudad en la que se ve esos ensanches. Esta sería la ciudad antigua, y esta zona serían los ensanches, que están trazados de manera ortogonal, es decir, si vemos, están trazados en ángulos rectos las calles y las avenidas, con avenidas amplias, parques, lugares de ocio, etc. Las casas van a ser confortables, de buena calidad, y normalmente están divididas en dos plantas. En la parte alta sería donde van a vivir los señores de la casa, y en la parte baja el servicio, cocinero, mayordomos, etc. La familia va a ser una familia donde el hombre va a encargarse de mantener a la familia, de trabajar, y la mujer permanecerá en el hogar. Será la que supervise las tareas domésticas y cuidará a los hijos, pero no trabajará ni estudiará normalmente fuera del hogar, ya que eso se supone una pérdida de prestigio. Ya veremos que quienes trabajarán fuera, las mujeres que trabajan fuera, serán las de las clases más bajas. Respecto a las costumbres, pues se va a hacer mucha ostentación de la riqueza que se tenía. Se tendrá el ocio, se dedicará pues a asistir a conciertos, casinos, carreras. Se practicarán nuevos deportes que aparecerán, como el tenis o el golf. Y también hacer turismo, algo que comienza en esta época. Los viajes turísticos, pues lógicamente la burguesía serán los primeros que puedan permitirse hacer esas cosas. Pasaríamos entonces a hablar del proletariado, que también vivía en unos nuevos barrios, que son barrios obreros, que
puede que en gran medida aparecían de forma espontánea a las afueras de la ciudad, es decir, se iban chabolas que luego se iban estabilizando el edificio y se van construyendo casas de manera espontánea, barrios completamente sin ningún tipo de planificación y lógicamente sin servicios básicos de agua corriente, lugares abiertos, eso no existía. Aunque también las empresas a veces construían barrios cerca de sus fábricas para alojar allí a sus empleados. Eso sí estaban planificados, pero tanto unos como otros, las viviendas eran pequeñas, eran insalubres, no estaban bien ventiladas, eran húmedas, mal iluminadas, y en este tipo de ambientes pues las enfermedades se transmitían con mucha facilidad. La familia de los obreros pues normalmente está formada por un gran número de miembros, ya que a más miembros más se ayudaba a aumentar un poco el escaso dinero de la familia. Los niños, lógicamente, también trabajaban desde muy pequeños. La mujer también trabajaba fuera del hogar, normalmente como criada, cocinera, obrera, minera, en cualquier trabajo. Pero estaban muy discriminadas respecto al hombre, ya que cobraban bastante menos por el mismo trabajo. Respecto a las costumbres, pues si hablamos de la alimentación, pues lógicamente sería escasa y pobre, pan, patata, muy poco pescado, muy poca carne. La vestimenta, la ropa, pues era pobre, de mala calidad, insuficiente, y la esperanza de vida, por estos y otros casos, como veremos, la situación laboral y eso, era muy baja. El alcohol muchas veces se buscaba como un refugio, un escape a esta mala situación en la que se encontraba, y muchos terminaban, o algunos terminaban, pues en la mendicidad, en la delincuencia, incluso también en la prostitución. Era muy común en las ciudades de la Revolución Industrial. Bien, pues visto esto y visto de lo que comentamos en el vídeo anterior, los trabajadores van a quedar muy desprotegidos frente a los empresarios. Ya habían desaparecido el sistema de gremios que sí que protegían a los trabajadores y ya hemos dicho que el liberalismo va a apostar porque el Estado no interviniera en la economía. Así que vamos a pasar al movimiento obrero, es decir, a la lucha de los trabajadores por mejorar su situación. Ya que, como hemos dicho y vamos a reiterar ahora, las condiciones de trabajo eran muy malas. Las jornadas laborales eran muy largas, se llegaba incluso a 16 horas. Una dura disciplina en el trabajo que normalmente se traducía en multas cada vez que no se cumplía algo, multas que lo que hacían era reducir el sueldo, el sueldo ya de por sí escaso. También había muy poca seguridad en el trabajo e higiene, había enfermedades, muchos accidentes, el trabajo infantil, ya lo hemos comentado, era muy normal y se daba con las mismas condiciones que los adultos. Los salarios eran muy bajos, ya que había mucha mano de obra, el empresario se podía permitir bajar los sueldos y había mucha gente dispuesta a trabajar por un sueldo muy bajo, ya que había mucha gente con necesidad de trabajar. El despido era libre, es decir, si alguien lo despedía no se pagaba ninguna indemnización, ni había desempleo, nada de eso. No existían las vacaciones y lógicamente tampoco la seguridad social, es decir, si alguien se ponía malo, no trabajaba y no cobraba de ninguna manera. Y por otro lado, a los trabajadores se les tenía prohibido asociarse para buscar una mejora en su situación, lo cual lógicamente pues dificultaba esto. Bien, vamos a ver los inicios de este movimiento obrero. Los primeros intentos de luchar por una mejor situación se dan lógicamente porque es donde comienza la revolución industrial en Gran Bretaña, pero tuvieron poco éxito. Primero un movimiento es el denominado ludismo, que eran grupos de obreros que se dedicaban a destruir la maquinaria como protesta ante su situación. Destruir maquinaria se convierte en 1812 en el que lo hiciera pues era condenado a pena de muerte. Las trade unions, que son posteriores, eran asociaciones de trabajadores locales de personas que trabajaban en un mismo oficio. Intentaban luchar para mejorar las condiciones de vida, pero son declaradas ilegales y son perseguidas por el gobierno. Otro de estos movimientos será el cartismo. Se denomina así porque este grupo envía al Parlamento inglés la llamada Carta del Pueblo, donde se realiza una serie de peticiones para mejorar la vida de los obreros. El Parlamento rechazará todas las peticiones y los líderes serán encarcelados. Otro de estos movimientos será el denominado socialismo utópico. Ellos van a criticar los problemas sociales generados por la industrialización, son opuestos al capitalismo, están opuestos a ellos, porque piensan que el Estado sí tiene que intervenir en la economía. Ellos proponen fundar cooperativas en las que los trabajadores sean
dueños de los medios de producción y del producto, y los obreros, lógicamente, trabajarían en unas mejores condiciones. De todas maneras, estas ideas fracasan porque los intentos de llevar a cabo a la realidad estos planteamientos al final terminan siendo un fracaso. A partir del siglo XIX aparece una cierta mejora gracias a pues que hay un progreso en el sindicalismo, mejora la situación de los sindicatos, los obreros empiezan a organizarse mejor y empiezan a luchar de manera más organizada. Pero siguen siendo ilegales hasta final de siglo. Por lo tanto, todos estos movimientos se hacen desde la clandestinidad. Y también es importante el uso de la huelga general, que también son ilegales, pero se utiliza como medio de presión para conseguir cambios en las empresas. Y otro elemento muy importante que desarrolla todo esto es que aparecen y se extienden nuevas ideas revolucionarias, que las vamos a ver a continuación. La primera va a ser el marxismo, que es una teoría que se basa en las ideas de Engels y Marx, sobre todo en la obra del Capital de Marx. Ellos hablaban de que los cambios en las relaciones económicas, sociales y políticas se había conseguido a través de la lucha de clase. Es decir, la clase obrera tenía que enfrentarse con la burguesía, eliminarla, hacerla desaparecer, tomar el poder e implantar una llamada dictadura del proletariado. Una vez implantada esa dictadura, una vez que se conseguía el poder, desmontar el capitalismo desde dentro y llegar a la colectivización de los medios de producción, es decir, que los medios de producción se pusieran al servicio de la comunidad. Su último fin era una sociedad sin clases sociales. La otra ideología será el anarquismo, que se basa en las ideas de Proudhon y Bakunin, y ellos se oponían completamente a cualquier forma de gobierno, a cualquier forma de Estado. Defendían la libertad del individuo y la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción. Es decir, los medios de producción no podían ser de una persona o de un grupo de personas, tenía que ser de toda la sociedad. Su organización ideal era la comuna, que era un grupo de personas pequeños y que pudieran autoabastecerse, en los que no existía la propiedad privada. Los métodos para llegar a esto, ellos que proponían y que hacían muchas veces, la mayor parte, eran métodos pacíficos, pero es cierto que varias veces o muchas veces se intentaban llegar a ellos mediante los métodos violentos, sobre todo protestaban a través de atentados contra personalidades políticas, presidentes de gobierno, reyes, etc. Hablaremos ahora de las internacionales obreras. Las internacionales obreras son asociaciones de carácter internacional que van a producirse en la segunda mitad del siglo XIX, que surgen con la idea de conseguir la solidaridad entre los trabajadores de distintos países, para de esta manera conseguir que sus reivindicaciones tuvieran mucha más fuerza, ya que serían reivindicaciones globales o internacionales o de los países más desarrollados en aquellos momentos. La primera internacional va desde 1864 a 1876, se funda en Londres, pero desaparece pronto. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque eran perseguidas, estas asociaciones estaban perseguidas por los gobiernos, ya hemos dicho que la Asociación de Trabajadores estaba perseguida, y también por el enfrentamiento entre los marxistas y los anarquistas. ¿Por qué? Pues porque los marxistas querían intervenir en la vida política creando partidos políticos y, lógicamente, los anarquistas se oponían a ellos, ya que ellos eran contrarios a cualquier gobierno o cualquier Estado. Ellos pensaban que la lucha había que hacerla no a través de partidos políticos, sino a través de los sindicatos. Así que al final los anarquistas son expulsados de la primera internacional. Tendremos una segunda internacional que va de 1889 a 1916, que va a fundarse en París y que su principal reivindicación va a ser conseguir la jornada de 8 horas. Y para ello, pues, establecen el 1 de mayo como jornada de protesta. En esta segunda internacional ya no vamos a tener a los anarquistas y todo el ambiente de las personas que intervendrán allí, que guiarán las intenciones de esta internacional, pues serán de carácter marxista, con diferencias, pero básicamente todas serán marxistas. Bien, pues la Segunda Internacional desaparece principalmente a causa del estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué? Pues porque los obreros de cada país, en lugar de esos lazos que deberían de tener de solidaridad entre ellos,
pues cada uno se va a poner del lado de su gobierno. Es decir, los obreros se van a matar unos a otros en esta Primera Guerra Mundial. Y, como decimos, harán eso en lugar de ayudarse o intentar que todos estén mejor. Y eso será pues el final de la Segunda Internacional. En temas posteriores ya hablaremos sobre todo a partir del triunfo de la Revolución Rusa, la Tercera Internacional, la aparición del comunismo, pero eso ya será en otros temas. Aquí terminamos este tercer vídeo dedicado a la Revolución Industrial y terminamos también la unidad. Espero que este y el resto de los vídeos hayan parecido interesantes y gracias por verlo.